Ya se lo comentaba al inicio de Informe Capital sobre la emisión de la declaratoria de los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan, y justamente para que nos hable de este tema doy la bienvenida y saludo a Ana Francis Moore, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buena noche, le saluda Alejandro González, ¿cómo está? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por su tiempo. Oiga, pues platíquenos por favor acerca de esta conmemoración de los 7 siglos de la Fundación. Usted estuvo en compañía de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y justamente pues anunciaron pues una serie de actividades. Cuéntenos por favor, primero pues qué nos deja esta conmemoración. Son 7 siglos. Pues mira, sobre todo la oportunidad de reflexionar. Cada conmemoración de un mito fundacional, pues es también una oportunidad de reflexionar de manera muy importante sobre la relevancia y la vida presente de los pueblos indígenas. Creo que ese me parece que es el gran punto de reflexión a nivel local, a nivel nacional, que fue tejiendo, nos fue explicando de forma muy amorosa durante el sexenio pasado el presidente López Obrador, todas las historias que fue tejiendo, que nos fue contando alrededor del Tren Maya, aquella conversación tan entrañable que tuvo con Diego Prieto, que está plasmada en video, sobre esta sabiduría ancestral, esta suerte y serie de tecnologías y metodologías para la vida que existen desde los pueblos originarios y que han persistido a pesar de esta idea colonizadora de que aquello se borró, pues, ¿no? De que aquello quedó borrado y lo que somos es una raza mestiza, que somos mucho más que solo una explicación del mestizaje, sin duda. En todo caso seríamos muchos mestizajes, pero la presencia viva de los pueblos originarios, pues es un asunto que ha estado soterrado, ocultado, con un colonialismo también viviente, con un colonialismo también en continua reforma y en continua construcción, que no ha dejado de estar, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, esta conmemoración, a partir de esta declaratoria que hacemos, pues de lo que se trata es justamente de volver a reflexionar sobre el suceso, sin duda reflexionar sobre nuestros últimos 700 años de historia y de la mano y bajo la guía, si me permites, de los pueblos originarios. Por eso esta declaratoria, esta celebración del decreto, fue hecha junto con líderes de los pueblos originarios, con la presencia de los líderes de los pueblos originarios, de muchos de los pueblos originarios de la Ciudad de México, para ir caminando de la mano eh, e ir pues reflexionando sobre el asunto. Lo que vienen son una serie de conmemoraciones alrededor de los 500 años del magnicidio de Cuauhtémoc, el último Tlatoani, y lo nombro magnicidio porque es importante nombrarlo como se debe, porque en realidad fue asesinado con un juicio que en realidad nunca existió. Entonces aquello fue un magnicidio. Claro. Y luego viene pues la reflexión sobre el mito fundacional, el águila devorando a la serpiente o el águila tomando a la serpiente, que es parte de eso, de nuestra mitología fundacional, y toda esta discusión alrededor de la fecha, del eclipse, etcétera. Pero más allá de encontrar la fecha exacta o no, que difícilmente la encontraremos algún día, vale la pena reflexionar sobre qué somos, qué es la Ciudad de México hoy día, qué significa los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, qué significa aquella civilización fundada en medio de tanta agua, de esa agua que después quedó aplastada y que hoy en día pues es tema central, el asunto del agua para nuestra ciudad. En fin, todas esas reflexiones alrededor. Te digo, irán viniendo distintos festejos que iremos anunciando en su momento, seguramente mesas de discusión, etcétera. Pero también una buena visita y una buena construcción con los pueblos originarios de la Ciudad de México, una buena conversación sobre cómo están hoy en día, sobre su resistencia y sobre qué de toda esa resistencia
somos las personas chilangas, ¿no? Claro. Secretaria, ¿qué tan complicado fue? Comentaba usted que se va a ir de la mano con los pueblos originarios, pero ¿qué tan complicado fue acercarse a ellos justamente porque pues antes estaba esta marginación? Entonces decían gobierno, pueblo, pues era como el agua y el aceite. Se fue labrando el camino con la entrada de la Cuarta Transformación para lograr ir de la mano en conjunto. Pues mira, la exótica idea de pensar que los pueblos saben quiénes son y lo que quieren y lo que necesitan, pues, ¿no? Que básicamente fue la metodología del Ok. presidente López Obrador, es ir con los pueblos y preguntar con los pueblos, reconocer el daño ancestral, reconocer los daños ancestrales, en ese sentido hacer planes de restitución y planes de restitución que no sean desde el yo sé lo que ustedes necesitan, sino que necesitan, preguntarles, pues, ¿no? Y hacer todos estos procesos de acompañamiento. Desde la Secretaría de los Pueblos Indígenas, guiadas por la secretaria Nelly, es justamente que vamos llevando a cabo estas conversaciones. Eh, pues digamos que ahorita estamos empezando el sexenio con este gobierno, con un acompañamiento eh, muy fraternal con los pueblos, con una conversación Ok. muy amable y muy fraterna con muchos de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Tiene que ser a partir de una conversación respetuosa, es decir, la Secretaría de Cultura no hace la cultura de la Ciudad de México, el pueblo de la Ciudad de México hace su propia cultura y la Secretaría se ocupa de procurar atender, fomentar, etcétera, un montón de cosas. Claro. Entonces, esa es la perspectiva, pues, ¿no? Los pueblos indígenas hacen su propia cultura. A la Secretaría lo que le corresponde es acompañar, fomentar, ayudar, Claro. ¿no? Prestar toda la atención necesaria. Finalmente, secretaria, pues se va a crear una imagen oficial alusiva a los 700 años. ¿Se va a hacer un concurso o cómo va a funcionar esta parte para tener esa imagen que va a utilizar el gobierno de la Ciudad de México? Bueno, lo que anunció la jefa de gobierno es que se quiere cambiar el escudo del gobierno de la Ciudad de México, que es un escudo que corresponde más a una visión colonial, pues, ¿no? Cositas más, cositas menos, pero de eso se va. Todavía no anuncia cuál va a ser el mecanismo. En su momento la jefa de gobierno hará el anuncio correspondiente, pero ese es, digamos, lo que se quiere cambiar. Por lo pronto tenemos una imagen institucional que ya irán viendo en todos los eventos de la jefa de gobierno, en la papelería institucional, etcétera, sobre los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Lo importante es eso, como el reconocimiento e invitar a la ciudadanía, que esa es una oportunidad muy interesante, invitar a la ciudadanía a esta reflexión. Es decir, a esta reflexión de quiénes somos con toda esta historia detrás. Si cada que termina el año, o cada cumpleaños, o cada Navidad, o cada fecha especial, de pronto hacemos esa pausa para decir, ¿quién soy yo con respecto a mi historia, a mi madre, a mi padre, a mi familia, a quienes me cuidaron, a quienes me criaron, a quienes me educaron, etcétera? ¿Qué de todo eso soy yo ahora? ¿Por qué no hacer también esa reflexión para decir, ¿qué soy yo también de todos estos 700 años? Claro. ¿Qué tengo yo de Tenochtitlan? ¿Qué tengo yo de colonización? ¿Qué tengo yo de estos 700 años? Creo que es una gran oportunidad para invitar a la gente a pensarse también desde ahí. Claro que sí, pues ahí está parte de la invitación que hace la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Moore, a hacer esta reflexión sobre la conmemoración de los 700 años de México, Tenochtitlan. Muchísimas gracias, secretaria, que pase usted excelente noche. Gracias por sus palabras. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo y feliz año.